Hola, mi nombre es Telma Labroni, soy abogada provisionalista y voy a hablar de cómo confeccionar una liquidación en las ejecuciones de sentencia de reajustes de haberes. Antes hay que tener en cuenta al momento de cargar los datos en el sistema Bluecor, hay que tener una cierta documentación, como por ejemplo debemos tener la sentencia de primera instancia. Es allí donde nos van a determinar todos los datos necesarios que tenemos que aplicar en el sistema. Más que nada hay que tener en cuenta considerando, en este caso, que la persona obtuvo el beneficio bajo la ley 24241 en fecha 16 del 10 del 2014. Así, la sentencia me determina que yo tengo que reajustar y reconsiderar las remuneraciones en base al fallo EGIF Alberto José contra ANSES sobre reajustes varios. Luego también me va a hablar de las pautas de movilidad, donde yo tengo que aplicar el fallo Badar Adolfo Valentín contra ANSES sobre reajustes varios, donde determina los índices. También me determina la sentencia en cuanto a la determinación de la PBU. Allí me pide que yo actualice la PBU en base a las condiciones en la causa EGIF Alberto José, o sea, teniendo en cuenta el índice ISBIC, y confirmado por la Sala 3 del caso Bruso Romilio Amaro contra ANSES. Así también me va a determinar en cuanto a los topes que se deben tener en cuenta en el artículo 24463, que es donde me dice que es necesario tenerlo en el momento de la liquidación para comprobar la confiscatoriedad del mismo. También vamos a poder ver que se expide sobre el impuesto a las ganancias, que en este caso no los otorgan la no retención del impuesto a las ganancias, y podemos también determinar que luego me va a determinar el respecto a la prescripción, que es el plazo de reclamo que se debe tener en cuenta y es importante a la hora de realizar la liquidación. En este caso, el pedido de reajuste en sede administrativa fue en fecha 13 de 2 del 2015 y el beneficio ha sido obtenido el 1 del 9 del 2014. Entonces, en este caso, si fueran los 2 años anteriores al pedido de reajuste en sede administrativa, debería ser 2013, pero como acá en el beneficiario obtuvo su beneficio en el 2014, tenemos que aplicar la fecha de que obtuvo el beneficio, o sea, en el año 2014. Una vez que tenemos la sentencia de primera instancia, también tenemos que tener en cuenta la sentencia de segunda instancia, ya sea que ésta la confirme o la modifique, o en este caso, como es de prueba, podemos determinar que se declara desierto el recurso de apelación y por lo tanto queda firme la sentencia de primera instancia donde me determina los parámetros para reajustar. También es necesario que tengamos el detalle del beneficio o lo que se ya denomina PRPA. Aquí vamos a contener una serie de datos que son la fecha de adquisición del derecho, la fecha inicial de pago, el alta mensual, los haberes, los aportes que ha realizado, ya sea en relación de dependencia en autónomos. Podemos ver que en este caso podemos tener que tiene aportes en relación de dependencia y en forma autónoma. También vamos a ver que están discriminados estos aportes, los que son anteriores al año 94 y posteriores al año 94. Bueno, con respecto a lo que sería el detalle del beneficio, vamos a encontrar que hay aportes en relación de dependencia y aportes autónomos. Por lo tanto, en el detalle del beneficio de la liquidación van a estar todas las remuneraciones en relación de dependencia, las últimas 120 remuneraciones, o en caso de que sea una pensión por fallecimiento, los últimos 5 años. Y también se debe tener en cuenta el detalle de los aportes autónomos. Si bien acá tenemos el periodo y la categoría y la cantidad de meses, el sistema de Bluecor nos va a pedir el código de actividad. Por lo tanto, es necesario tener la pantalla de lo que serían los detalles de los aportes autónomos, donde también me determina el código de actividad de los mismos. Con todos estos requisitos ya es necesario para que podamos proceder a la liquidación en base al Bluecor. En este caso nos va a pedir el nombre y apellido del cliente, el nombre del caso es donde esté guardado, el número de beneficio y la prestación que se determina. En este caso es una jubilación ordinaria por la ley 24241.
Los tipos de aportes, como ya lo dijimos anteriormente, al tener en relación de dependencia de autónomos, son mixtos, si bien se pueden determinar cuál es la especie de cada uno y determinar las opciones. También se debe cargar la fecha de adquisición del derecho, la fecha del cese y la fecha de solicitud, que puede o no coincidir con la fecha de adquisición del derecho. También se debe cargar, en este caso siempre teniendo en cuenta el detalle del beneficio, los aportes en relación de dependencia anteriores al año 94 y los posteriores al mismo, tanto la de relación de dependencia como los autónomos. Una vez que ya están cargados, se pasa a la siguiente solapa, donde se debe cargar la fecha de alta del 2014. También se debe tener en cuenta, en este caso, si son servicios especiales como ferroviario o ferroviario maquinista, se le pueden agregar la opción de sí poner la opción. Pero siempre cargar, en este caso, como en el cliente especial no tiene servicio ferroviario, sí hay que poner la fecha de adquisición del derecho. El porcentaje de reciprocidad hay que mantenerlo porque generalmente es de 100, pero también se puede modificar. El descuento de la obra social lo vamos a tener acá en caso de que sea el PAMI, o si es obra social provincia, tenemos la opción del 3,5% o no hacer directamente descuentos en ellos. Hoy en día también se puede pedir la aplicación mínima del 82% del salario mínimo vital y móvil, y se calcula también el AMPA de la fecha de solicitud. Para calcular me pide acá si para calcular el promedio utiliza remuneraciones ingresadas las últimas 120, yo puedo agregarle que sí o le puedo agregar que no. Esto es un promedio de las remuneraciones que se utilizan ingresadas y no las últimas 120. Eso se deja a criterio de que si se tiene en cuenta las últimas 120, las ingresadas son 120, sí se van a tomar aquellas, y si tiene más de 120 remuneraciones, hay que poner la opción sí para calcularle el resto de las operaciones. Luego se sigue a los datos de reajuste. En este caso vamos a tener varias opciones: el automático para reclamar, el automático para evaluar si conviene hacer reajustes, solo movilidad Baradro, o los casos ya reajustados, o los manuales. En este caso se recomienda siempre, ya sea no solo para la ejecución de sentencia, sino para también la determinación si conviene hacer juicio de reajuste o no, el manual de cada uno de los parámetros, ya que con ellos vamos a aplicarlos manualmente y vamos a aplicar los fallos que se están otorgando en la justicia federal, en este caso en la provincia de San Juan. Puede que varíe en algunos casos, y en este caso también es necesario ponerlo manualmente para determinar a ver cuál es el fallo más viable a los fines de que se pueda reajustar dicho haber. Con la fecha inicial del periodo de reclamo es la que se tiene que poner cuando hablan los considerando, que ya lo hemos dicho anteriormente, en el periodo de prescripción. En este caso, como me pide en la sentencia que yo empiece a reajustar a partir del 1 del 9 del 2014, que fue la fecha de adquisición del derecho de la misma. Por lo tanto, tengo que aplicarle esta fecha. Me pide si comparo los parámetros de reparación histórica. En este caso yo le digo que no, sí, porque es una ejecución de sentencia y no para bien es una comparación de una oferta de reparación histórica. Pero si ustedes necesitan hacer una comparación de lo que le ofrece ANSES a través de la ley de reparación histórica, es necesario que le calculen, le pongan esa opción. En este caso también me pide si yo reajusto la PB1 inicial, como ya habíamos dicho anteriormente. En la sentencia me dice que yo tengo que reajustar la PBU, por lo tanto yo le pongo que sí, y en ese pongo qué tipo de fallo es el que voy a aplicar. Acá lo tenemos a Bruso, la ley de reparación histórica, o Pérez José, índice Baradro Sala 1. Bueno, siguiendo con el tema de la PBU, acá una vez que nosotros aplicamos el fallo Bruso, que es ISBIC de la sala 3, me va a determinar que el índice es el salario básico en la industria manufacturera y la construcción. También, bueno, me pide si calculo la PAP con los agentes realizados en el régimen de capitalización, como en este caso sabemos que no es es un régimen de reparto y no de capitalización, le aplicamos directamente que no. Cuando dice reajuste de la inicial, le ponemos que sí, incluso a los servicios de relación de dependencia, y lo que ponemos es aplicar el fallo de EDIF. Acá me va a salir una serie de opciones. Nosotros cliqueamos EDIF, ponemos aplicar fallo, y ahí luego me va a decir cuál es el índice aplicado. En este caso, como no tengo un tope hasta qué fecha puedo aplicar el índice del salario básico de la industria de la construcción, lo dejamos en blanco. En cuanto a la movilidad que me pide para el reajuste, en los casos, los índices para el ajuste de movilidad, también tenemos una serie de opciones, y acá le ponemos Badaro
Adolfo Valentín según la Corte Suprema de Justicia y no como dice ANSES, porque ahí sí genera diferencias y de las cuales es una aplicación de diferentes, o sea, ANSES lo aplica de diferente modo al fallo Badaro. Por lo tanto, ahí me van a determinar cuáles son los índices que se deben tomar para en cuenta la movilidad, los salarios a nivel general del índice anual y los aumentos generales que se tuvieron hasta el momento. En este caso, cuando le aplicamos los topes, es necesario que le pongamos sí a todos a cada uno a los fines de poder determinar si es confiscatorio o no. En aquellos casos, una vez que me dé el resultado, yo voy a poder determinar si es aplicable o no. También se tiene que tener en cuenta si me pide que yo aplique actis corporales, el fallo de actis corporales cuando es menor, o si es sí o no, o incluso si el descuento es al 15% o menor al 15% de la diferencia. En cuanto al haber mínimo garantizado, hay que ponerle que no, incluso hasta calcular los parámetros del fallo Betancourt tampoco, porque es lo que no me los ha pedido. Después, con respecto a la siguiente solapa, es donde tenemos que cargar los siguientes datos. Tenemos que cargar lo que sería la fecha, desde y hasta cuándo, mensualmente, de todas las remuneraciones que se han tenido en cuenta, las últimas 120, que es la que me proporciona los datos del detalle del beneficio de liquidación. También los servicios autónomos, donde me pide lo que sería la fecha, los mensuales, desde cuándo y hasta cuándo, y por eso acá es necesario el código de actividad que se toman en cuenta. Seguimos con la siguiente solapa, en este caso alguna nota que nosotros queramos agregar, donde se puede imprimir en la misma, se puede colocar en la misma página del resultado de la liquidación. Es necesario para aquellos casos que necesitan, donde han hecho una aplicación específica, es necesario que se describa cómo se ha estado realizando el cómputo de la liquidación. Por lo tanto, le aplicamos calcular y luego nos va a aparecer una pantalla que es el resultado del beneficio de reajuste. En este caso vamos a ver que el nombre del caso, en este caso el nombre del cliente, el número de beneficio, que es una jubilación ordinaria creada por la ley 24241, y acá van a estar establecidos todos los parámetros que hemos aplicado en la liquidación en el sistema Bluecore. Por lo tanto, vamos a tener las remuneraciones que se actualizaron según el índice ISBIC. También vamos a tener los topes que se han aplicado, tanto del artículo 9, el artículo 24 y el artículo 25, todos los topes que están establecidos por ley o por resoluciones del ANSES. Incluso también vamos a tener en cuenta también acá que nosotros hemos reajustado la PBU, según como nos dijo en la sentencia, por el salario básico de la industria manufacturera y la construcción. También vamos a tener en cuenta los índices de movilidad, que es lo que aplicamos el fallo Badaro, y también se van a demostrar que no se han reajustado. Acá, como hemos cargado los autónomos, no han habido reajuste de los autónomos debido a que en la sentencia no nos dice que apliquemos fallos de reajuste para aportes autónomos. Así podemos ver el resultado, que la PBU reajustada genera 240,2% mayor que la PBU sin reajustar, y por lo tanto es necesario que se aplique el fallo Quiroga, que es en este caso lo que sería la confiscatoriedad. Por lo tanto, esa confiscatoriedad la quita me da un 35% y es necesario que se aplique y se demuestre en la liquidación. También acá me va a determinar la comparación entre el haber inicial recalculado del haber de caja con el ajuste de las remuneraciones y los algoritmos de caja que serían sin reajustar. Así, al día de hoy, abril del 2020, esta persona debería cobrar 54.537,97 y los algoritmos de caja me da que hoy en día su haber es de 31.882,98. Por lo tanto, existe una confiscatoriedad del 41,6% en base a la falta de reajuste de su haber inicial y su consecuente movilidad. También acá vamos a tener un cuadro comparativo donde se van a determinar el haber inicial en agosto del 2014 y cómo han ido evaluando y evolucionando los haberes hasta abril del 2020, quedando así un haber máximo, el haber el judicial, que sería el reajuste judicial, la caja, que es lo que hoy en día cobra, y un haber mínimo que hoy es de 15.891. También me va a determinar acá algunas observancias o sugerencias que es necesario, por ejemplo, en este caso dice reajustar los servicios autónomos. Sin embargo, como la sentencia no me lo pide, no lo he incluido
más allá de que las observancias. Luego, si seguimos con lo que sería la liquidación, acá me pide que si continúa el servicio retroactivo, que es lo más importante, ya que es la suma líquida que se va a determinar a los fines del ejecutar la sentencia y proceder al embargo de la medida cautelar de embargo ejecutivo a las cuentas de ANSES. Bueno, con respecto a esta solapa, que es la liquidación del retroactivo, que es de este caso 24.241, podemos ver que se van a mantener los mismos datos que se ha cargado en la primera solapa, que es de reajustar el haber. En este caso tenemos la jubilación ordinaria, los mismos datos. Acá en este caso también le decimos de la obra social, la fecha de adquisición del derecho, el haber pagado por ANSES, que esto debe ser igual al determinado en los detalles de la liquidación, que se puede determinar al principio cuál es el haber cobrado en ese momento. En este caso, por ejemplo, tenemos que la suma de la PBU, PC y PAP dan estos números determinando este haber. Por lo tanto, es lo que se tiene que tomar en cuenta y es lo que se debe aplicar en este caso cuando dice el haber pagado de ANSES. Así se pueden discriminar cada uno de ellos, tanto la PBU, la PC y la PAP, y se pueden modificar. ¿Y cuándo es la fecha de alta de ese haber pagado, el primer haber pagado? Acá aplica los descuentos del artículo 9, el inciso 2 de la ley 24/73, se le pone que sí, y si tiene haber reajustado, en este caso también se le tiene que poner que sí. En caso que no haya sido reajustado, como este, no es necesario ponerlo y la opción es no. Así, una vez la haber reclamado, me va a dar que es de 10.164 y me va a discriminar lo que sería la PBU, PC y PAB, los componentes del haber. Allí podemos también aplicar, en este caso me dice los índices para el ajuste de la movilidad, debemos poner también Badaro, Adolfo Valentín, Corte Suprema, aplicamos el fallo y ahí nos va a determinar cada uno que se aplicó el fallo del fallo Badaro Adolfo Valentín. Acá se aplica los índices, me dice que no. Si aplicamos los topes hay que ponerle que sí en el caso de que no estén declaradas las inconstitucionalidades o la no aplicabilidad de los artículos. En la siguiente solapa se debe volver a poner el periodo de reclamo, que en este caso es 1 del 9 del 2014, y lo podemos hacer hasta el 31 del 2020, o sea, hasta el día de hoy. Siempre es como, por ejemplo, si estamos a 3 de abril del 2020, es necesario que se le aplique por el mes anterior. También el descuento de la obra social, si es PAMI, o en este caso el 3% en caso de que sean obras sociales provinciales. No tenemos el 3,5, pero bueno, es lo que más se asemeja. La fecha de cierre de liquidación tiene que coincidir porque esto es lo que va a generar los intereses hasta el día de hoy. Siempre se tiene que contar, si estamos en el mes de abril, es contarlo con el mes vencido, hasta el 31. Una vez dado lo siguiente, acá se debe aplicar si hubo un haber pagado, o sea, en este caso el retroactivo, si hubo un reajuste de un haber, se debe aplicar el retroactivo de ese haber reajustado y en la fecha en que se realizó. En caso de que sean con bonos, también se debe aplicar en este sentido. En la siguiente solapa tenemos también los comentarios que se deben agregar de todos los detalles que se ha realizado en la liquidación. Esto, una vez que se han agregado, le ponemos continuar, calcular, y ahí nos va a generar una nueva pantalla donde nos va a determinar lo que sería el haber percibido y el haber reclamado. Una vez que se lo genera, vamos a verlo, que está mensualizado. Acá tenemos que cargar el haber percibido, es decir, todo el haber bruto sin tener en cuenta los descuentos de la obra social, y el haber en sí, lo que sería PBU, PC, PAP o la jubilación ordinaria, sin tampoco tener en cuenta lo que serían los subsidios familiares o aquellas asignaciones familiares que percibo por parte de ANSES, porque no corresponden, no son parte del haber. Una vez que se carga todo el haber percibido, que se tiene que tener en cuenta con el RUP mensualizado de todo el periodo reclamado, me va a generar el propio sistema el haber reclamado y yo le pongo calcular, que es donde me va a aparecer la pantalla de la suma líquida en total de la diferencia entre lo que ha cobrado sin reajustar y lo que cobra en forma reajustada, lo que vería. Así vamos a poder ver una pantalla donde
vamos a considerar que también está en cuenta todos los datos del beneficiario, en este caso del cliente, la posibilidad de la jubilación ordinaria, la fecha del cese, todo el haber percibido que ha sido realizado por él el 31 del 8 del 2014, el haber reclamado, también los índices que se han aplicado, en este caso lo que sería de Badaro, en los topes aplicados, el descuento de la obra social y el periodo reclamado que va desde el 1 del 9 del 2014 al 31 del 3 del 2020. También la tasa pasiva, o sea, los intereses que se han aplicado, el tipo de intereses que se han aplicado y lo que me determina el mismo fallo. Así los resultados podemos ver que tenemos un cuadro donde me dice del periodo, el capital, los intereses, el total de esta suma de capital e intereses en el pagado en el periodo es lo que se debe ingresar si ANSES hubo ya un reajuste y ese retroactivo si se pagó, cuál es el monto y acá es donde se va a producir como un descuento y la diferencia, o sea, y entre eso nos va a dar una suma total de lo que sería el saldo. Así vamos a ver en el siguiente sistema donde vamos a ver mensualizado también los mismos, el haber percibido, el haber reclamado, las diferencias en sumas líquidas, la diferencia en porcentaje. Después vamos a tener el haber anual complementario que sería el aguinaldo, por eso es necesario ponerlo sin los aguinaldos y sin las asignaciones como habíamos dicho, el descuento de la obra social y la diferencia de lo que sería con la obra social. Ahí me va a generar el capital más los intereses, que con esta suma me va a dar la suma del capital, los intereses, el total de lo que se debe embargar. Por lo tanto, este es el número que donde se pide ejecutarlo mediante al ANSES, mediante lo que sería el ejecución. Volviendo a la pantalla del principio, que es donde me determina el resultado del haber reajustado, donde habíamos hablado de todos los parámetros y el resultado que puede determinar, al final me va a dar dos posibilidades de cliquear, que son dos pantallas diferentes, el reajuste del haber inicial y movilidad y el haber caja. El haber caja, como ustedes pueden verlo, es el haber que pagó ANSES en su momento. Y el reajuste del haber inicial es los parámetros que hemos aplicado con la sentencia. Así podemos determinar que el haber reajustado, en esta pantalla que yo una vez que lo clicleo, también sigue manteniendo los datos que hemos realizado con todos los parámetros de la sentencia, también con todos los datos que hemos puesto de los aportes y me va a determinar el haber calculado con los reajustes, que en ese momento debería haber cobrado el 10.164 con los parámetros dichos anteriormente y lo que sería el haber al día de hoy, abril del 2020. Así me va a determinar cómo es la movilidad mensual de cada uno del periodo reclamado, también las remuneraciones que hemos ingresado en su momento, incluso el promedio de las últimas 120 remuneraciones y me va a determinar también los aportes en autónomos que también hemos cargado según el detalle del beneficio de la jubilación. En el haber caja lo que podemos ver es lo que al principio vamos también a tener exactamente lo mismo, los datos ingresados, pero acá se tienen que tener en cuenta el haber sin reajuste, que sería lo que pagan CES. También vamos a tener en cuenta el haber de relación de dependencia, que es lo que sería el promedio de esas 120 remuneraciones, el total de las 120 remuneraciones que generalmente debe ser coincidente con el detalle del beneficio de liquidación y de los autónomos. Acá vamos a determinar también cuál fue el haber en su momento en el 2014 y cuánto es lo que es al día de hoy en el 2020, que debe ser exactamente igual o igual a lo que hoy está cobrando el día el beneficiario sin el reajuste. Acá vamos a determinar la movilidad del haber mensual, incluso también van a estar detalladas las remuneraciones que se han ingresado, el promedio de las remuneraciones actualizadas, remuneraciones tomadas en promedio, cómo se actualizaron y también debemos determinar los aportes determinados por autónomos. Así vamos a tener un detalle generalizado de cómo se ha realizado la liquidación, de cómo fue la evolución, la movilidad con los parámetros determinados allí. Bueno, esto es lo que sería una liquidación
para una ejecución de sentencia de una ley 24241. Ya saben todos los requisitos que se deben tener en cuenta para la carga de datos y bueno, es la forma más sencilla y más rápida de poder que sus clientes puedan cobrar el juicio de reajuste, una de las maneras más importantes. Espero que les haya servido. Cualquier duda o inconveniente pueden acercarse al Instituto de Derecho Previsional e incluso en el juzgado federal, la gente del juzgado también es bastante accesible para poder consultar acerca de dudas que se generen con respecto tanto en la sentencia como en el carga de datos del sistema Bluecor. Gracias.